Tienen la presencia del ejército chino en las calles de Hong Kong. Tienen la Casa Blanca advirtiendo que acuerdo comercial está en peligro si Hong Kong usa la violencia contra las protestas. Congreso estadounidense busca aprobar proyecto de ley en pro de los manifestantes, algo que a Beijing no le gusta, y Trump hasta ahora no toma una posición pública. Por eso pregunto, la crisis de Hong Kong, la violencia, hace más difícil que se llegue a un acuerdo entre China y Estados Unidos. Lo analizamos. La administración de Trump está revisando una ley que sacudiría la industria del cine. Y es, por eso pregunto, ¿quién gana y quién pierde con la desaparición del Paramount Decree? ¿What? Eso lo analizamos. La compañía más grande por valor de mercado ha perdido cerca del 70% de su valor. No se ha dado la legalización generalizada. El financiamiento bancario se ha secado. Los inversores institucionales se mantienen al margen. Y el mercado negro sigue ofreciendo competencia. Por eso pregunto, ¿explotó la burbuja de las acciones de la marihuana? Lo discutimos. Ford presentó su nuevo SUV crossover, el Mustang Mach-E. Totalmente E. Yes, eléctrico. Con su énfasis en la asequibilidad y el rendimiento. El miembro más nuevo de la familia Mustang parece ser un intento directo de Ford de enfrentarse a Tesla. Te lo mostramos en nuestra división de CNN Dinero Automotriz. Y nosotros que estamos en el I, desde el centro de producción de CNN en la Ciudad del Sol, Miami, comienza el único programa que vive la economía. Este es CNN Dinero, que arranca en 3, en 2, en 1. ¡Vámonos! Hola mi gente y bienvenidos a CNN Dinero. Te saluda David Senvia. ¿Lista? ¿Listo? ¿Comenzamos? Escucha esto. Tienen la presencia del ejército chino en las calles de Hong Kong. La Casa Blanca advierte que acuerdo comercial estaría en peligro si Hong Kong usa la violencia para controlar las protestas. El Congreso estadounidense busca aprobar proyecto de ley en pro de los manifestantes, algo que a Beijing no le gusta, y Trump no toma una posición pública sobre esto. Pregunto, la violencia en Hong Kong, la crisis en Hong Kong, ¿es más difícil que se llegue a un acuerdo entre China y Estados Unidos? Para eso me voy con Sergio Cesarín, investigador del área de estudios asiáticos de la Universidad Nacional del 3 de febrero desde Buenos Aires. Sergio, un gusto tenerte en el programa. Lo último que nos enteramos es que el Senado aprobó este proyecto de ley presentado de forma bipartidista que básicamente requiere que Estados Unidos certifique anualmente si la ciudad semiautónoma de Hong Kong está respetando los derechos humanos. Básicamente es una cachetada con guante blanco a Beijing. Y esto a Beijing no le gusta. Y Trump hasta ahora se ha mantenido en silencio. Y esto en medio de unas supuestas negociaciones que estarían a punto de llegar a un acuerdo en la primera fase. Todo esto que está sucediendo que describí en la entrada, ¿cómo lo estás leyendo tú? Me parece que cada una de las partes está tratando de intervenir en el escenario interno de la otra parte. Creo que China es un juego de ajedrez, ¿no? Que se juega como en múltiples tableros. En el caso de China, tratando de erosionar un poco la confianza de los votantes republicanos, que son la base electoral del presidente Trump, con las tensiones comerciales, las cuestiones comerciales, la no compra de productos, de bienes y servicios estadounidenses. Y Estados Unidos también, en el marco de la negociación, de todo este flujo de negociación, este proceso que es bastante complicado y arduo, está tratando de manejar otras variables que no solamente tienen que ver con el plano de lo estrictamente económico-comercial. Entonces, de alguna manera, el hecho de afectar las negociaciones o de introducir una variable que irrumpe de alguna manera en la posibilidad de consenso, como es el caso de Hong Kong, dificulta un escenario de resolución. Y es cierto, mira, lo que acabo de mencionar me hace acordar mucho a comienzos de la década del 90,
en el gobierno del presidente Clinton, cuando Estados Unidos sometía a China a estándares y a normas de respeto y garantía de derechos humanos antes de aprobar el estatus de nación más favorecida o facilitar el acceso a productos estadounidenses al mercado americano. Era realmente una medida muy, muy dura y muy, muy estricta respecto a esa China que estaba en un proceso de reformas todavía incipiente. ¿Tú lo ves que se está escalando la situación? ¿Tú ves que... Ok, tú dices que Claro es un juego, un tablero. Ok, si lo vemos lo vemos como un juego de ajedrez, tú mueves esta ficha, yo muevo esta ficha. Pero hasta ahora veíamos que las fichas estaban moviéndose en el tablero comercial. No quiere decir que no existían los otros issues o conflictos, como el tema territorial, el tema de la expansión china, el tema de los temas intelectuales, el tema hegemónico, la expansión china, Estados Unidos que no quiere que se cambie el status quo internacional. Todo eso sigue estando, pero hasta ahora estábamos enfocados en una guerra estrictamente comercial. Pero ahora estamos viendo que estamos entrando en un enfrentamiento geopolítico. Tú estás viendo que esto está escalándose y preocupa de que se vaya a ir de las manos. Y sí, realmente los planos de acción o de interacción se han alterado totalmente. Como te mencionaba, desde el plano estrictamente comercial, económico, donde podía haber algún atisbo de negociación o de resolución, ya hay estas variables que intervienen dificultan mucho más las cosas. Aquí hay elementos de percepción o de mutua percepción, de mutua sospecha. China sospecha a Estados Unidos y del proceso de intervención interno en los asuntos internos de Hong Kong. Y Estados Unidos obviamente sospecha, en el caso de China, también como te dije antes, de un juego dentro del escenario político interno, pensando incluso, imagino que en el gabinete chino están midiendo mucho también la, entre comillas, relativa debilidad del presidente que está sometido a un proceso, o al inicio de un proceso de impeachment. Entonces, me parece que la negociación o el plano de la negociación comercial ha sido totalmente alterada por estas variables y evidentemente la escalada tiene que ver con la retórica, el discurso de cada parte. Es un discurso que se ha vuelto incluso con muchos elementos, como decirte, morales. Estados Unidos pregonando la defensa de los derechos humanos, las libertades individuales. Nancy Pelosi así lo manifestó muy claramente. Por el lado de China diciendo que bueno, que China jamás aceptará lesiones a su soberanía ni a la intromisión en los asuntos internos en el caso de Hong Kong. Entonces, me parece que hay una escalada de hecho verbal y bueno, que refleja cómo la situación se ha ido poniendo cada vez más difícil en función además de una secuencia de radicalización de las manifestaciones estudiantiles en Hong Kong. Tú sabes que estaba escuchando la entrevista de Carrie Lam, que es la que administra Hong Kong, y ella dice que cuando se le preguntó sobre la presencia del ejército chino, ella decía que fue más una cuestión caritativa. Bueno, se estima que hay más de 6.000 fuerzas militares chinas en Hong Kong. Ella decía que fue más una cuestión caritativa de cooperar y lo han hecho anteriormente. Pero ella dice, y te voy a tratar de citar, dice, ella no lo ha pedido de forma voluntaria, no ha pedido la ayuda al ejército chino, pero si ella no muestra que tiene control de la situación, estaría mostrando que es incompetente. Lo cual te abre la puerta que tú dices, bueno, si tú no estás en control y no estarías demostrando incompetencia, le abres la puerta a que Beijing diga, yo voy a meter, digamos, la fuerza. Y lo que preocupa, hasta ahora no se ha visto, pero lo que preocupa es que se repita lo de Tiananmen. Y vamos a pensar en ese escenario, un Tiananmen, en los ambientes que ahora estamos viviendo, no son lo mismo de antes. Las repercusiones serían peores a nivel global. Me quedan 30 segundos, te los doy a ti. Muy rápidamente, yo creo que la autoridad de Carrie Lam está fuertemente erosionada. Prácticamente es desde Beijing el que emite las órdenes y su autoridad ha sido totalmente diezmada. Prácticamente carece de capacidad de enforcement como jefa del gobierno de Hong Kong. Me parece que es una dirigente que está realmente muy cuestionada y evidentemente no hay respuestas efectivas para solucionar o contener las manifestaciones. El hecho de que desde Beijing se interpreten cláusulas, legislación, normas y se definan procesos de intervención, sean policial o la intervención del ejército de algunas unidades que están destinadas en el mismo territorio de Hong Kong, bueno, habla de que ella prácticamente carece de autoridad. Entonces,
Bueno, puede que si la escalada o si la violencia continúe, haya un tipo de intervención. Yo creo que en este momento en el gabinete del Consejo de Estado chino, las tensiones son realmente muy profundas. Debe haber un debate muy fuerte porque el análisis costo-beneficio de una posible intervención militar, como tú dices, serían muy altos en términos de sanciones internacionales, de pérdida de imagen, por supuesto, por parte de China. Y esto realmente tiene que ser muy cuidadosamente evaluado a la hora de emitir una señal. En otro contexto histórico, años atrás, por mucho menos movilización estudiantil o protestas, realmente el aparato de seguridad del Estado hubiera intervenido mucho más rápidamente. En este momento hay cierto nivel de moderación que esperemos se mantenga y que, bueno, se llegue a un estado de situación un poco más estable en Hong Kong. Hay que prestarle atención a lo que está pasando en Hong Kong, lo venimos diciendo. Esto tiene efecto global. Él es Sergio Cesarín, investigador del área de estudios asiáticos de la Universidad Nacional del 3 de febrero. Cesarín, como siempre, es un gusto tenerte en el programa. Cuando regresemos a CNN, la administración de Trump está revisando una ley que sacudiría a la industria del cine. ¿Sí? Pregunto, ¿quién gana y quién pierde cuando desaparezca el Paramount Decree? ¿What? ¿Qué es el Paramount Decree? Todo eso lo vamos a ver con Hernán Pantaleón, profesor adjunto de la Facultad de Leyes de la Universidad de Miami, al volver a The Number One, CNN. La administración de Trump está revisando una ley que sacudiría a la industria del cine. Por eso pregunto, ¿quién gana y quién pierde con la desaparición del Paramount Consent Decree? Para eso me voy con Hernán Pantaleón, profesor adjunto de la Facultad de Leyes de la Universidad de Miami. Hernán, es un gusto tenerte en el programa. Esto es un tema fascinante. Ya salió recientemente en Wall Street Journal que el Departamento de Justicia ya se está moviendo. Va adelantando el proceso de terminar con esta regla legal que se conoce en el argot de la industria como el Paramount Consent Decree. Primero, ¿qué es, para podérselo explicar de forma sucinta a la gente, qué es este famoso Paramount Consent Decree? Sí, Javier, hola, buenas noches. Placer estar contigo nuevamente. ¿Qué es esto? Allá por 1948, cuando el negocio del cine y la distribución tenía otros parámetros y otros contextos, la Corte Suprema de Justicia dispuso que ciertas actividades tenían tinte monopólico. Esos eran producir y distribuir. Con lo cual impuso un ruling en su momento en el cual dijo que los estudios de televisión, de cine no podían tener cines como bocas de expendio y que además no podían hacer las licencias de película en bloques, o sea, de a varias juntas, y tampoco por distritos. Eso llevó a lo que los estudios de su momento, los grandes estudios de su momento, aceptaran autorrestringirse en el modo de distribuir el contenido audiovisual. Eso fue una estructura de negocio de la década del 50. Hoy, en el 2020, con las nuevas bocas de expendio y la nueva distribución audiovisual, uno se encuentra con que en realidad hay otras formas de hacer negocios y lo que el Departamento de Justicia está buscando en el fondo es abrir el juego a los jugadores de este mercado para que busquen sus nuevas reglas. Ok, aguántame un momentito ahí, porque bajo esta decisión del Paramount, que llegó hasta la Corte Suprema, permitió que se floreciera la industria de los teatros. Actualmente hay cerca, si no me equivoco, cerca de 40,000 en los Estados Unidos. Hay 3 compañías principales que es la que tienen el dominio de la mitad o un poco más del negocio. Pero ¿qué pasa? Si tú tumbas este decree, este Paramount Decree, básicamente tú le estás diciendo a los estudios, estamos hablando de una industria que produce, se estima, entre 30 a 40 mil millones de dólares, donde la mayor parte del ingreso proviene del direct to consumer. O sea, yo vendo un producto directo al consumidor a través de streaming, a través de DVD o lo que fuera. Lo que estarías diciendo al sacar este decree es que ahora cualquier estudio, sea Sony, sea Warner Media, sea 21st Century Fox, sea Disney, puede ir directamente a proveer el contenido de cualquier película sin la necesidad de ir a través de los teatros, ¿correcto? Sí. Correcto. Lo que está diciendo es que hoy el sistema de distribución ha sido tan disruptivo a través de la aparición de Netflix, las plataformas, Hulu, Disney Plus. Hoy el negocio de la distribución es totalmente distinto. Y le está diciendo a los estudios que salgan a buscar la forma de distribución
vis a vis su contraparte, que son los cines también, y estas grandes cadenas que crecieron, ¿cuál es el mejor negocio de distribución aceptable para todos? No les está diciendo que les va a permitir entrar en actividades que tengan tinte monopólico, porque entonces sí lo va a volver a regular. Lo que está diciendo es, mercado, autorregule sus reglas y yo voy a supervisar que no sean monopólicas, pero lleguen ustedes al mejor acuerdo posible. Es interesante el espectro que se viene y es interesante lo que vamos a ver. Pero es cierto, algunos van a perder y algunos van a ganar. Aquí quienes estarían perdiendo son los teatros, o sea, los cines. Por lo menos desde el punto de vista de presentar el famoso pantalla gigante. O sea, ya no estamos hablando de pantalla gigante, estamos hablando de móviles, estamos hablando de iPad, estamos hablando de PC. Ellos son los que estarían sufriendo. Y quienes estarían ganando son los estudios, porque ahora los estudios pueden decir, yo llevo la película directamente. No sé, vamos a decir Warner Brothers, que tiene al Guasón, pues ya digo, en vez de yo irme a los teatros, o puedo utilizar los teatros, pero ya yo puedo ir directamente a al streaming, como está haciendo Netflix. Entonces ya automáticamente se lo llevo al mercado de forma directa, mucho más inmediata, y no tengo que estar pagando por distribución. Así es. Estamos viendo ese modelo. Si recuerdan Roma el año pasado, cuando se estrenó directamente en Netflix, o ahora la película nueva de Scorsese, que están diciendo que se va a estrenar simultáneamente cines con pantalla de plataforma VOD, estamos en ese modelo. Vamos a ir yendo a ese modelo, porque necesariamente es lo que el consumidor hoy consume, es lo que quiere. Es muy difícil frenar a lo que es el consumo y las nuevas modalidades de consumo de audiovisual. Sí, es así. Van a ir directo a la persona, nos van a llegar directo a nosotros a través de nuestros dispositivos, cualquiera fuere, y el cine como tal, como lo conocemos, sí va a perder en esto. Lo que ocurre es que también hay que ver cómo se redimensionan las salas de cine, qué nuevas estructuras van a ofrecer, qué nuevas alternativas van a ofrecer para atraer al público. Hoy vemos estos cines VIP donde uno se sienta, come, toma y disfruta de una película distinto de lo que era antes, en una sala mucho más chiquita, parecida a lo que puede ser el living room de su casa. Veamos cómo evoluciona, pero Hernán, sí es cierto... Pregunta de proceso legal importante, porque me quedan 30 segundos. Ok, el Departamento de Justicia decide, bueno, tú sabes qué, voy a remover este decree. Los que se puedan ver afectados pueden ir a las cortes y reclamar, pueden challenge o retar la decisión del gobierno, ¿correcto? Sí, correcto, pueden hacerlo, ya sea en ese acto o en otro posterior. Él es Hernán Pantaleón, profesor adjunto de la Facultad de Leyes de la Universidad de Miami. Me encantó, Hernán, haberte tenido en el programa. Cuando regresemos a CNN Dinero, según el prestigioso grupo de los 30, países como Estados Unidos, China y otras economías líderes se enfrentan a una brecha de financiación masiva que llega a los 16 billones, trillion in English, para el 2050. En otras palabras, se va a hacer cada vez más difícil garantizar el apoyo financiero de por vida a las personas de la tercera edad. Por eso pregunto, ¿hay una crisis en el sistema de pensiones? Eso lo vamos a analizar con Paulina Medina, profesora asistente en finanzas del Colegio de Negocios de la Texas A&M University desde Ciudad de México. Al volver a The Number One. Según el prestigioso grupo de los 30, países como Estados Unidos, China y otras economías líderes enfrentan una brecha de financiación masiva de cerca de 16 billones, trillion in English, para garantizar el apoyo financiero de por vida a las personas de la tercera edad. Por eso pregunto, ¿una crisis de billones en el horizonte en el sistema de pensiones globales? Para eso me voy con Paulina Medina, profesora asistente en finanzas del Colegio de Negocios de la Universidad Texas A&M desde Ciudad de México. Paulina, es un gusto tenerte en el programa. Mira, el grupo de los 30 sacó un reporte reciente de 75 páginas. El grupo de los 30 combina individuos de política pública, académicos, la industria de inversiones financieras, y analizan los temas económicos y financieros globales y las acciones que se están tomando. Y se enfocaron en el tema de pensiones. Y es interesante porque ellos hacen una estimación y analizan, bueno, lo que se ha prometido a los que se van a retirar en el futuro versus lo que tienen ahora, ¿cuál es el gap? Y ellos lo tiran a un periodo desde el 2000 al 2050. Y ese gap entre lo que están ofreciendo los gobiernos versus lo que tienen en fondo muestran una diferencia de 16 billones, trillion in English, de dólares. Y esto no está ajustado, está ajustado por la inflación.
Lo que puede ser que el dinero nominal puede ser mucho mayor. Ese número que está ahí, 16 billones de dólares, quiero que entienda la gente, para el 2050 es el gap, es la diferencia que no hay para cubrir. O sea, se prometió más de lo que se está generando. Y eso va a tener unas consecuencias en los sistemas de pensiones públicos. ¿Cómo? O va a tener que endeudarse el país más, y si ya de por sí está endeudado va a tener mayores problemas, o quiere decir que los que se vayan a retirar van a tener menos dinero de lo que piensan. Estamos en una seria crisis de pensión. Es algo que no se habla mucho en los medios, pero esto es una realidad que se viene avisando. Hay que prestarle atención a este tsunami serio financiero. ¿Qué dices tú? Hola Javier, buenas noches, gracias por la invitación. Creo que sin duda es una situación crítica la que enfrentan los fondos de pensiones de beneficios definidos. Esto en parte es algo que hemos sabido por mucho tiempo, que viene realmente de un problema crónico que tiene que ver con los cambios demográficos que enfrenta el mundo, en donde, como sabes, una base de trabajadores activos se erosiona, pero tiene que continuar sosteniendo a una base de trabajadores en retiro, que es creciente tanto en volumen como en esperanza de vida. Y la solución a este problema, también se ha hablado mucho, requiere, por un lado, sin duda, un componente de cambiar de un sistema de contribución, de beneficios definidos, a un sistema de contribuciones definidas, pero creo que algo de lo que se habla mucho menos es que este sistema de contribuciones definidas tiene necesariamente que tener una arquitectura de la decisión que reconozca que existe una serie de sesgos cognitivos que llevan a los individuos a ahorrar menos de lo que ellos mismos quisieran y que sea también conducente a una toma de decisiones adecuadas en el largo plazo, porque de otra forma solo vamos a estar reetiquetando este problema que ahora describes, que sin duda está relacionado a contribuciones insuficientes por parte de entidades públicas por razones crónicas, y vamos a pasar a un problema de contribuciones insuficientes por parte de agentes individuales por razones cognitivas, pero que últimamente en ambos casos, si no se soluciona el problema de fondo, terminaría recayendo últimamente sobre los contribuyentes que pagan impuestos para financiar la política fiscal nacional. Claro, porque, por ejemplo, el sistema de pensiones definido, el Defined Benefit Contribution, o el sistema de pensiones por beneficio, le pasaba la responsabilidad a las empresas. Las empresas le decían, tranquilo que yo te voy a cubrir en el retiro, tú me aportas una pequeña porcentaje de tu salario, pero yo me voy a encargar de cubrirte. ¿Qué pasa? Eso le pasó una responsabilidad a las empresas que se le ha hecho un alto nivel de endeudamiento. Se ha abusado también, no tan solo en las empresas, sino también en los sistemas de pensiones públicos, que poco a poco se fue creando este sistema de contribución donde la responsabilidad pasa en nosotros, en los individuos. El problema es que la gente no está ahorrando. El problema es que la gente no está tomando esa responsabilidad. Entonces las empresas dicen, bueno, toma la responsabilidad tú, yo te contribuyo, yo te pongo plata, pero es tu responsabilidad. Y ahí hay otro problema, que es el que está diciendo tú, que la gente no está tomando esa responsabilidad. La pregunta que yo hago, ¿cómo vamos a empezar a atacar este problema ya? Porque si esto se sigue dejando crecer, va a ser insostenible y va a ser mucho más difícil de atacar en 30 segundos. Exactamente correcto, es sin duda un problema complejo, pero si se define una arquitectura de la decisión, un diseño del programa en donde sea fácil ahorrar, por ejemplo, a través de inscripción automática a los programas de ahorro, a través de descuentos automáticos de la nómina cada vez que alguien recibe su sueldo, que se vaya a un fondo de ahorro para el retiro, y potencialmente con escalamientos automáticos en donde antes de que reciba yo un aumento de sueldo me comprometa a dejar un pedacito adicional de mi aumento de sueldo para que vaya a mi fondo de ahorro para el retiro. Sin duda podemos ir cerrando esa brecha entre la intención y acción que lleva a que muchos individuos ahorren menos de lo que en realidad quisieran y que últimamente lleva al problema de finanzas públicas que describiste hace un momento, aún en un contexto de contribuciones definidas. Por eso es bien importante la educación financiera. Hay que democratizar las finanzas, señores. No podemos confiar que el gobierno nos va a cubrir el retiro. La responsabilidad recae en nosotros. Por eso tenemos que estar mejor preparados. Paulina Medina.
profesor asistente en finanzas del Colegio de Negocios de la Texas A&M University. Me encantó haberte tenido en el programa. Cuando regresemos a CNN Dinero. La compañía más grande por valor de mercado ha perdido cerca del 70% de valor. ¿Sí? No se ha dado la legalización generalizada en los Estados Unidos. El financiamiento bancario se ha secado. Los inversores institucionales se mantienen al margen. El mercado negro sigue ofreciendo competencia. Por eso pregunto, ¿explotó la burbuja de las acciones de la marihuana? Vamos a discutir con Daniel John Tañón, presidente de Insignio Financial Group desde Miami, al volver a The... La compañía más grande por valor de mercado ha perdido cerca del 70% de su valor. No se ha dado la legalización generalizada, el financiamiento bancario se ha secado, los inversores institucionales se mantienen al margen, el mercado negro sigue ofreciendo competencia. Por eso pregunto, ¿explotó la burbuja de las acciones de la marihuana? Para eso me voy con Daniel Don Tañón, presidente de Insignio Financial Group desde Miami. Daniel, es un gusto tenerte en el programa. La empresa a la que me refiero es Canopy Growth Corp, está con sede en Ontario. Es interesante porque su valor llegó un momento a tener valor de mercado, basado en el precio de la acción, de cerca de 18 mil millones de dólares, a cambio actual el dólar canadiense al dólar estadounidense. Actualmente estaría en un valor de 5,35, o sea, fíjate que ha perdido casi el 70% de su valor de mercado. Y es interesante, basado en un artículo que salió en Bloomberg, pero es muy interesante porque había una exuberancia, incluso en los medios. Ahí viene la marihuana, la industria de la marihuana va a explotar. Y era una insistencia, hay que hablar de la marihuana, las compañías están creciendo. Y fíjate que meses después ya no se está hablando lo mismo. Ya hay mucha más reserva, los inversionistas institucionales están más reservados en poner plata ahí, los bancos están más reacios a poner plata, los valores han caído. Podemos decir que hay una señal de que las burbujas de las acciones de la marihuana explotaron. Mira, yo diría que sin duda, yo creo que hay una brecha más que nada entre las expectativas de los inversionistas y la realidad del mercado, ¿no? La comercialización, que era el principal detonante de este crecimiento, se ha atrasado, ¿no? En Canadá, en la provincia más grande, que es Ontario, en un año solamente se han aprobado 24 nuevas tiendas de venta de marihuana comercial. Y eso ha hecho que las expectativas queden un poco por debajo, o muy por debajo, diría yo, de la realidad. ¿Y qué será? ¿Que se infló demasiado? ¿Y quién lo infló? ¿Y por qué se infló? O sea, hay muchas cosas que están pasando en el mercado que está claro ha sido influenciado en parte por las políticas de la Reserva Federal. O sea, esta bajada de interés ha permitido que haya un exceso de dinero. Y eso ha permitido cosas, yo diría, exuberantes. Ya vimos el caso de WeWork. Y estamos viendo el caso de WeWork y estamos viendo el caso de la industria de la marihuana. Yo te pregunto, ¿por qué se empuja entonces? Si estamos viendo que no se aprobó, estamos viendo que en Estados Unidos no se hizo una aprobación generalizada de la legalización de la marihuana. Estamos viendo que incluso en Ontario no ha existido ese boom como se esperaba. ¿Qué fue? Que se quiso empujar, parte de Wall Street venía empujando esto para influenciar, digamos, de alguna forma, vamos a poner plata ahí porque ahí hay un mercado, vamos a subir los precios, vamos a manipular, en otras palabras, o es que ellos vieron señales de estructura económica, fundamentos económicos que justificaban apuntar ahí, que a pesar de que pudiéramos decir que está explotado, no desaparece la realidad que hay fundamentos económicos que pudieran justificar que la industria tiene un potencial para el futuro. Es lo que estoy tratando de entender, si esto fue empujado o se adelantaron el tiempo. La segunda, diría yo, Javier, la industria tiene potencial, ¿no? La industria de consumo recreacional, que es muy pequeña en estos momentos, pudiera ser, pues no sé, comparada con una industria como la del licor, de la cerveza. Entonces, es mucho dinero. Pero acuérdate que esto tiene que pasar por un proceso de aprobaciones a nivel estatal, federal, estado por estado, nueva regulación que tiene que ser escrita en Canadá, diferente de Estados Unidos. La regulación pasó a nivel federal, o sea, a nivel país, en las provincias es donde se ha estancado.
En Estados Unidos pasó a nivel estatal, en California es curioso porque pasó la regulación para hacerla comercial para uso recreacional y le pusieron un impuesto de 45% en algunas ciudades. Obviamente el consumidor recreacional ante ese impuesto pues posiblemente continúa comprándola de su proveedor en el mercado negro, que hoy en día se la vende más barato que la tienda de cannabis, ¿no? Entonces, yo creo que la industria va a crecer, tiene buenos fundamentos, fue un poco una manía, una especulación extrema. Yo creo que ahora hay valor en la industria en ciertas esquinas, o se está empezando a comenzar valor, y posiblemente de aquí a unos años las valoraciones de algunas de estas compañías superen lo que fueron en su momento más alto. Pero esa es la interrogante, ¿de aquí a cuánto? Por eso es importante, quería traer esta historia, porque en los medios se llenaba mucho de vamos, el cannabis, esa es la industria del futuro, y ahora estamos viendo otra realidad. No quiere decir que los fundamentos desaparecen, pero también hay que ser muy juicioso cuando en los medios se habla de todo esto, porque a veces se infla algo que es una burbuja. Él es Daniel Dontañón, presidente de Insignio Financial Group. Fue un gusto haberte tenido en el programa. En Nicaragua, la lucha política tiene como sede dos centros religiosos. La Catedral de Managua fue tomada en la tarde del lunes por grupos afectos al gobierno de Daniel Ortega. En la trifulca golpearon a uno de los vicarios y a una religiosa. Antes de que se desencadenara el altercado, había llegado un grupo de madres a la catedral. Estas se sumaban a la huelga de hambre iniciada por otras mujeres en la iglesia de San Miguel de Masaya, a 30 kilómetros de la capital. Ambos grupos exigen la liberación de sus hijos. Varias organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación públicamente por un nuevo decreto en Bolivia que autoriza a los militares a controlar el orden público y los exime de responsabilidad en caso de actuar en legítima defensa. El ministro de la presidencia de ese país, Jerjes Justiniano, aseguró que no es una licencia para matar, sino la facultad de aplicar el uso proporcional de la fuerza. Al menos 23 personas han muerto producto de las protestas y manifestaciones. Las violaciones a los derechos humanos en Chile son masivas y partes de acciones sistemáticas, según denunció el vocero de Amnistía Internacional de ese país, Roberto Morales. Adelantó que están investigando más detalles a la actuación de la policía y el enfrentamiento de manifestantes que están en la calle desde el 18 de octubre. El presidente Sebastián Piñera aseguró que no habrá impunidad ni para quienes cometen abusos ni para quienes usaron la violencia. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, agradeció al gobierno de Estados Unidos por ejercer con fuerza las vías de presión que tienen al gobierno del cuestionado presidente Nicolás Maduro. Pero en su mensaje de reconocimiento también incluyó a Canadá, Colombia, Brasil y a Europa. Insistió en la necesidad de no abandonar la protesta ciudadana, aunque considere que en el país se vive una dictadura. Esas fueron otras breves económicas de CNN Dinero. Cuando regresemos a CNN Dinero, Ford presentó su nuevo SUV crossover Mustang Mach-E. ¿Por qué E? Totalmente eléctrico. Asequibilidad, rendimiento. Es el miembro más nuevo de la familia Mustang. Y parece ser un intento directo de Ford de enfrentarse a Tesla. Tienes que verlo. Los detalles en nuestra división de CNN Dinero Automotriz al volver a The Number One, CNN Dinero. En solo momentos, Camilo. Oye, Camilo, ¿te vas a concentrar en lo de las audiencias en Washington? Así es, con dos preguntas que van a vertebrar el programa. La primera, la que se hacen los cínicos. ¿De verdad es inusual la llamada telefónica que le hizo el presidente a su homólogo ucraniano? ¿De verdad es inusual en la Casa Blanca? Y la otra pregunta, la que se hacen los más lúcidos. ¿Estas audiencias no podrían convertirse en el boomerang contra el Partido Demócrata? Con esos mimbres hemos tejido básicamente el programa de hoy. Ese es Camilo, en solo momento. ¿Quién gana hoy? Boeing. ¿Por qué? Recibe su primer pedido para el 737 MAX. ¿Qué pasa? El lunes Boeing anunció que recibió un pedido de 10 aviones adicionales de Sun Express, una aerolínea de propiedad de Lufthansa y Turquía. La aerolínea ya tenía pedidos para 32 aviones MAX y su nuevo pedido ejerce una opción que tenía para aviones adicionales. Sun Express dijo que tenía plena confianza en que Boeing le entregará un avión seguro y eficiente. Además,
En el Dubai Air Show del martes, Boeing anunció un pedido de 20 de los aviones de una aerolínea no identificada, 10 de la versión 737 MAX y 10 del Jet MAX 10, más grande que aún está en desarrollo. Ahora, los pedidos son bastante modestos en comparación con las ventas anunciadas por su rival Airbus. El precio de lista de los 120 aviones que Airbus vendió a Air Arabia es de $14.000 millones, mientras que los 30 aviones 737 MAX que Boeing vendió tiene un precio de lista de $3.5 mil millones. A medida que la compañía continúa luchando para obtener la aprobación para que el 737 MAX vuele nuevamente y comience a entregar los aviones que ha construido desde la puesta en tierra, un anuncio de venta es una buena noticia y por eso Boeing se lleva hoy la medalla de oro de CNN Dinero. ¿Y quién pierde hoy? Slack. ¿Por qué? La competencia de Microsoft sigue afectando su negocio. Slack es una plataforma que permite que los empleados y las empresas se comuniquen entre sí. Pero Microsoft, que vale más de $1 billón en comparación con el valor de mercado de Slack de $11.000 millones, está entrando en competencia directa con Slack con su aplicación de trabajo colaborativo llamado Teams. ¿Qué pasa? Microsoft anunció que su producto rival Teams tiene 20 millones de usuarios, mientras que Slack en septiembre reportó que tenía 12 millones de clientes. ¿Cómo reaccionó el mercado? Las acciones de Slack cayeron cerca del 9% durante el día, pero desde su precio de referencia de $24 de su primer día de cotización en Wall Street, ha caído casi un 20%. Porque la competencia de Microsoft sigue afectando su negocio y preocupa al mercado. Slack se lleva hoy la medalla de cartón de CNN Dinero. Ford presentó su nuevo SUV crossover Mustang Mach-E. ¿Por qué Mach-E? Es totalmente eléctrico. Su énfasis está en la asequibilidad, en el rendimiento. Es el miembro más nuevo de la familia Mustang. Parece ser un intento directo de Ford, claro, de enfrentarse a Tesla. Míralo, en nuestra división de CNN Dinero Automotriz. Oye, me dicen en redes sociales que es el Día Internacional del Hombre. Así que si es así, a todos los hombres que nos ven en el programa, todos los que trabajan en el programa y que de alguna forma han participado para que estemos en vida, a todos ellos, felicitaciones, porque ustedes también son importantes. Y solamente resta decir una sola cosa. Esto es CNN Dinero, donde la prosperidad está a su alcance.